El término nirvana se refiere al estado de liberación total del sufrimiento y del ciclo del nacimiento y la muerte. Es el objetivo último en el budismo, un estado de paz profunda y libertad absoluta en el que la mente está completamente libre de los engaños y deseos que generan el sufrimiento. El nirvana no es un lugar físico, sino una condición mental que se alcanza al eliminar todas las causas del sufrimiento, tales como el apego, la aversión y la ignorancia. Cuando Buda alcanzó el nirvana bajo el árbol Bodhi, experimentó la liberación del ciclo de sufrimiento que define la existencia humana. En la práctica budista, el camino hacia el nirvana implica el desarrollo de la sabiduría, la conducta ética y la meditación. Alcanzar el nirvana es trascender el ego y experimentar la verdadera naturaleza de la realidad, libre de deseos insatisfechos y del miedo. El karma es otro concepto central en el budismo y se refiere a la ley de causa y efecto moral. Según esta ley, cada acción, palabra o pensamiento produce un efecto que inevitablemente regresa al individuo en el futuro. Las acciones positivas, motivadas por la compasión y la sabiduría, generan resultados favorables, mientras que las acciones negativas, basadas en el odio, la codicia o la ignorancia, traen consecuencias dolorosas. El karma no es un destino fijo, sino un proceso dinámico que los individuos pueden influenciar continuamente a través de sus elecciones. El budismo enseña que al actuar conscientemente y con buenas intenciones, podemos mejorar nuestra vida presente y futura. La acumulación de buen karma puede conducir a un renacimiento más favorable, mientras que el mal karma puede resultar en experiencias dolorosas. En última instancia, el objetivo es superar el karma acumulado y alcanzar el nirvana, donde las acciones ya no generan nuevas consecuencias. El samsara es el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento en el que los seres están atrapados debido a la ignorancia y el apego. En el budismo, se considera que la vida en el samsara está marcada por el sufrimiento, la insatisfacción y la impermanencia. Cada vida en el samsara está influenciada por el karma acumulado de vidas anteriores, lo que determina las circunstancias y experiencias futuras. El samsara no es simplemente un estado físico, sino una condición mental caracterizada por la falta de conocimiento acerca de la verdadera naturaleza de la realidad. La liberación del samsara se logra al alcanzar el nirvana, donde se rompe el ciclo del renacimiento y se pone fin al sufrimiento. Para los budistas, el noble óctuple sendero es la guía práctica que permite salir del samsara y alcanzar la iluminación. La rueda del Dharma, o Dharmachakra, es un símbolo importante en el budismo que representa las enseñanzas de Buda y el camino hacia la liberación. La palabra Dharma se refiere a la verdad universal o la ley cósmica, así como a las enseñanzas de Buda. Según la tradición, Buda puso en movimiento la rueda del Dharma cuando impartió su primer sermón en Sarnath, poco después de su iluminación. La rueda del Dharma tiene 8 radios, que simbolizan el noble óctuple sendero, la visión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Estos 8 aspectos son el camino práctico que los budistas siguen para cultivar la sabiduría, la conducta ética y la meditación, los cuales son necesarios para alcanzar la iluminación y el nirvana. El movimiento continuo de la rueda simboliza el progreso y la difusión de las enseñanzas de Buda, y su centro representa la pureza y estabilidad de la mente iluminada. Al seguir el Dharma, los practicantes pueden encontrar el camino hacia la verdad y liberarse del sufrimiento. El budismo se ha desarrollado a lo largo de los siglos en diversas tradiciones y escuelas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. Aunque todas comparten los principios básicos del Dharma, las corrientes más importantes son Theravada, Mahayana y Vajrayana. A continuación, exploraremos cada una de estas corrientes, destacando sus características y enfoques únicos. El Theravada, que significa la enseñanza de los ancianos, es la forma más antigua del budismo que se conserva hoy en día y es predominante en países del sudeste asiático como Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Laos y Camboya. Esta corriente se centra en las enseñanzas originales de Buda y busca preservar la tradición tal como fue transmitida.
Los practicantes del Theravada se enfocan en el camino personal hacia la iluminación, enfatizando la importancia de la meditación y el desarrollo de la sabiduría. La figura del Arhat, o el individuo que alcanza la iluminación por su propio esfuerzo, es central en esta tradición. En el Theravada, el ideal es lograr el nirvana a través del esfuerzo personal, siguiendo el noble óctuple sendero y practicando la meditación vipassana, meditación de visión clara, y samatha, meditación de calma. Una característica distintiva del Theravada es su énfasis en los textos sagrados, especialmente el Pali Canon, que contiene las enseñanzas de Buda y los relatos de su vida. La comunidad monástica, o sangha, juega un papel crucial en la preservación de estas enseñanzas, y muchos budistas Theravada ven la orden monástica como el camino más puro hacia la iluminación. El Mahayana, que se traduce como el gran vehículo, es la forma más extendida del budismo y se practica en diversas regiones, incluidos China, Japón, Corea, Vietnam y Tíbet. Esta corriente se desarrolló alrededor del siglo I a.C. y se caracteriza por una visión más inclusiva y accesible de la práctica budista. Una de las principales diferencias entre el Mahayana y el Theravada es su enfoque en el Bodhisattva, un ser que busca la iluminación no solo para sí mismo, sino también para ayudar a otros en su camino hacia la liberación. El ideal del Bodhisattva implica el compromiso de permanecer en el ciclo del samsara para guiar y apoyar a todos los seres hacia el nirvana. El Mahayana también introduce una serie de sutras y enseñanzas adicionales que amplían las ideas originales de Buda, como el Sutra del Loto y el Sutra del Corazón. La práctica de la compasión, karuna, y la sabiduría, prajna, son fundamentales, y los practicantes utilizan técnicas de meditación y rituales que pueden variar significativamente entre diferentes culturas. Otra característica del Mahayana es la creencia en la naturaleza búdica inherente de todos los seres, lo que significa que cada individuo tiene el potencial de alcanzar la iluminación. Esta perspectiva optimista invita a los practicantes a cultivar tanto su propia sabiduría como su deseo de ayudar a los demás, creando un enfoque más comunitario y altruista del budismo. El Vajrayana, también conocido como el budismo tibetano, es una forma de budismo que se desarrolló a partir del Mahayana y se asocia principalmente con la región del Tíbet, así como con otras áreas de Asia Central y Mongolia. Esta corriente, que se traduce como el vehículo del rayo o el vehículo del diamante, incorpora elementos esotéricos y prácticas rituales que la distinguen de las otras tradiciones. Una de las características más distintivas del Vajrayana es el uso de la meditación tántrica y la práctica de mantras, mudras, gestos y visualizaciones. Los practicantes creen que estas técnicas pueden acelerar el proceso de iluminación al transformar las energías y emociones negativas en sabiduría y compasión. La figura del lama, o maestro espiritual, es fundamental en el Vajrayana, ya que se considera que un lama calificado puede guiar a los estudiantes en prácticas complejas y esotéricas. El Vajrayana también incluye una rica iconografía y rituales elaborados, así como un enfoque en la devoción hacia los Budas y Bodhisattvas. Un aspecto importante de esta tradición es la creencia en la interdependencia y la compasión, así como la idea de que todos los seres pueden alcanzar la iluminación en esta misma vida. En resumen, las tres corrientes principales del budismo, Theravada, Mahayana y Vajrayana, ofrecen diferentes perspectivas y prácticas, pero todas comparten el objetivo común de alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento. Al comprender estas corrientes, los practicantes pueden encontrar un camino que resuene con su propia experiencia y necesidades espirituales. El budismo no solo se enfoca en la filosofía y la meditación, sino que también aboga por un estilo de vida ético que ayuda a los practicantes a cultivar una mente clara y compasiva. En el núcleo de esta ética budista se encuentran los 5 preceptos, junto con las prácticas de meditación y mindfulness, que son esenciales para el desarrollo espiritual y personal. A continuación, exploraremos estos principios y prácticas en detalle. Los 5 preceptos son directrices morales que sirven como fundamento ético para los practicantes budistas. Estos preceptos no son mandamientos en el sentido estricto, sino más bien compromisos que los budistas eligen seguir para mejorar su vida y la de los demás. Los preceptos son:
No matar, este precepto aboga por la compasión hacia todos los seres vivos. Implica no solo abstenerse de quitar la vida, sino también fomentar un respeto profundo por la vida en todas sus formas. La práctica de este precepto se extiende a la alimentación consciente, evitando productos que provengan de la violencia hacia los animales. No robar, este principio enfatiza la honestidad y la integridad. No solo se refiere a la acción de robar objetos materiales, sino también a respetar el tiempo, la energía y los recursos de los demás. Practicar este precepto fomenta una cultura de confianza y respeto mutuo. No mentir, la verdad es fundamental en las enseñanzas budistas. Este precepto nos anima a hablar con honestidad y a evitar el uso de palabras que puedan causar daño o malentendidos. La práctica de la comunicación sincera ayuda a construir relaciones más profundas y significativas. No involucrarse en conducta sexual inapropiada. Este precepto se interpreta de diversas maneras, dependiendo del contexto cultural y personal. Pero generalmente se refiere a ser respetuoso en las relaciones y evitar el abuso o la explotación. Fomenta la responsabilidad y la consideración hacia las emociones y necesidades de los demás. No consumir intoxicantes, este precepto aconseja abstenerse de sustancias que alteran la mente, como el alcohol y las drogas, ya que pueden llevar a la pérdida de control y a la creación de karma negativo. Mantener la mente clara es esencial para la práctica espiritual y la toma de decisiones. Al seguir estos 5 preceptos, los practicantes budistas buscan vivir de manera ética, lo que les ayuda a cultivar cualidades como la compasión, la sabiduría y la paz interior. La meditación es una de las prácticas centrales del budismo, y hay muchas formas diferentes de meditación que se utilizan para desarrollar la concentración, la claridad mental y la calma emocional. La meditación budista se puede dividir en varias categorías, pero 2 de las más comunes son la meditación samatha, calma, y la meditación vipassana, visión clara. Meditación samatha, esta práctica se centra en desarrollar la concentración y la calma mental. Los practicantes a menudo se enfocan en un objeto de meditación, como la respiración, un mantra o una imagen visual, para ayudar a calmar la mente y reducir la agitación. Meditación vipassana, a diferencia de la meditación samatha, la vipassana se centra en la observación y el entendimiento de la naturaleza de la mente y del fenómeno. A través de la atención plena, los practicantes examinan sus pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin juicio, lo que les permite ver la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. Ambas formas de meditación son esenciales para el desarrollo espiritual en el budismo, ya que ayudan a los practicantes a cultivar una mente clara, a disminuir el sufrimiento y a acercarse al estado de iluminación. El mindfulness, o atención plena, es una práctica que se deriva de las enseñanzas budistas y que ha ganado popularidad en todo el mundo, especialmente en contextos de salud mental y bienestar. Se refiere a la capacidad de estar plenamente presente en el momento actual, observando pensamientos y sentimientos sin juicio. La práctica del mindfulness implica conciencia del cuerpo y la mente. Los practicantes de mindfulness prestan atención a las sensaciones físicas y emocionales que surgen en el momento presente. Esto puede incluir la observación de la respiración, las sensaciones en el cuerpo o las emociones que se manifiestan. Aceptación. Una parte fundamental del mindfulness es la aceptación de lo que surge en la conciencia. Esto significa observar los pensamientos y emociones sin tratar de cambiar o reprimirlos, lo que permite a los practicantes aprender a responder a sus experiencias de manera más consciente. Aplicación en la vida diaria. La práctica de la atención plena no se limita a la meditación formal. Los budistas son animados a llevar la atención plena a sus actividades diarias, como comer, caminar o interactuar con otros. Esta integración del mindfulness en la vida cotidiana ayuda a cultivar una mayor paz interior y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. El mindfulness se ha asociado con una serie de beneficios, que incluyen la reducción del estrés, la mejora de la salud mental y emocional, y el aumento de la capacidad de disfrutar plenamente de la vida.